Muy bien. Pues, No sé si se acuerdan de qué se trató esa oración colecta que trataba, que pretendía unificar todas las lecturas, todo el contenido en una sola oración. Se las voy a decir, ya la he repetido en alguna otra ocasión, pero creo que a nosotros, a nosotras del Verbo encarnado, es una oración que deberíamos de aprender así con todo nuestro corazón y repetirla y pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a vivir eso. ¿Qué pasó, María Elena? El profesor Ignacio trata de hablar contigo, pero no, pero te manda a buzón. Entonces, contéstale al profesor Nacho. Ah, bueno, cuelga tu teléfono y contéstale. De todos modos, déjenme mandarle a María Elena porque no puede entrar. Esta oración, y quisiera que con esa oración empezáramos esta, esta última sesión del nivel 2. Nos dice así: Señor Padre nuestro, que nos mandaste escuchar a tu Hijo unigénito, que nos mandaste escuchar a tu Hijo unigénito, alégranos con el gozo interior de tu palabra. Lo voy a repetir. Alégranos con el gozo interior de tu palabra y que purificados por ella te podamos contemplar con mirada limpia en la perfección de tus obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Es lo que ahora queremos pedirle, que como Él nos mandó escucharlo, escuchar a su Hijo, a su palabra, que Él, que nuestro mismo Dios, abra los ojos de nuestro corazón para que podamos escucharlo, para que podamos aprender de Él con una mirada limpia, con un corazón disponible, con todo nuestro ser. Entonces, pues pidámosle eso al Señor ahora, que en todos nuestros centros, en todas nuestras obras, estamos en todas nuestras comunidades, estamos celebrando justamente eso, el misterio de la encarnación del Verbo. Entonces, que esta oración nos ayude para que podamos realmente ir haciendo verdad, realidad en cada uno de nosotros el misterio de la encarnación del Verbo, porque escuchamos la palabra del Señor. Y pues como ha sido ya costumbre en estas videoconferencias, eh, vamos a recordar qué es lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado reflexionando, por si hay alguna duda o para poder profundizar un poquito más. Recordamos que este segundo nivel se hace carne, el primero y la palabra, ya lo pasamos. El segundo se hace carne, se encarna. Y recordábamos en el módulo 1 cómo la encarnación es obra de la Trinidad. Veíamos en el módulo 2 todo el misterio de la encarnación en el Nuevo Testamento, aunque sea solamente así a través de pinceladas muy pequeñas, pero pues tratando cuando menos de tener un enfoque y algo de donde podamos continuar nuestro estudio, nuestra profundización bíblica sobre el misterio de la encarnación. Pasábamos al módulo 3 que no habíamos visto ya en la videoconferencia, y
El módulo 3 nos habla precisamente de la teología de la encarnación, ese misterio de la encarnación que veíamos en los evangelios, cómo se ha ido fraguando a través de la teología hasta llegar a nuestros días. Veíamos tres sesiones muy dogmáticas, podemos decir, muy teológicas, de muchísimo contenido, pero indispensables para alguien que, como nosotras, como nosotros, queremos profundizar y vivir y contemplar y predicar, explayar este misterio de la encarnación. No sé si alcanzan a distinguir el grabado que tenemos aquí. Si lo alcanzan a ver este grabadito. Ale, ¿qué piensas que puede representar? Pues yo, bueno, yo alcanzo a ver la imagen de una figura masculina. De una figura masculina, ¿podría ser esta? Ajá, ahí alcanzo a ver esa figura masculina, Ujú. pero alcanzo a ver también una figura como femenina en medio. Una figura como femenina en medio. Ujú. Ajá, ¿Sí la distinguen? y ¿Qué sí, más? ya alcanzo a ver eso. Y enfrente de la figura femenina alcanzo a ver como si fuera eh, como un ángel, como otra figura, como que le está hablando a la figura femenina. Otra figura como que le está hablando a la figura femenina y por ahí se le ve como una alita, ¿verdad? Como un ángel que le Sí. está hablando. Muy bien. ¿Qué más alcanzamos a descubrir ahí? Una paloma. Una paloma. ¿Dónde está la paloma? Aquí, ¿verdad? ¿Qué Sí, podría está. Nos da representar? un mensaje que dice, la palabra se hizo carne. Nos da un mensaje que dice, y la palabra se hizo carne. ¿Qué podría significar esta paloma? Ujú, Madre Lupita, Es el te leí Espíritu la voz, Santo. aunque no te El oí. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muy bien, el Espíritu Santo. Y nos hace falta otro elemento aquí, un poco raro, pero quisiera hacer un libro. Ujú. De la boca de este varón aparece un libro. Ujú. De este ángel viene el Espíritu Santo que está fecundando el vientre de esta dama, que podemos pensar que es María. Mm, Ujú. Es María. Es María. Ujú. Ujú. ¿Cómo en un grabado puede decirnos tanto y hacernos reflexionar tanto? El misterio de la encarnación es un misterio que nos sobrepasa. Es un misterio que no lo podemos abarcar, es un misterio que no podemos decir, sí, ya lo comprendí muy bien, ya sé perfectamente de qué se trata, ya no me quedan dudas. Pues no, ¿cómo creen que no? No es así. El misterio de la encarnación tenemos que irlo meditando, profundizando, acogiendo cada vez más y más en nosotros. Y por eso estas tres sesiones pues tienen más de dogma y más un contenido un poquito más fuerte, que a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Si, si es la primera vez que lo profundizamos, no se preocupen, poco a poco se nos va a ir haciendo más familiar, se nos va a poder ir haciendo menos, menos difícil. Acuérdense de lo que decíamos de la Trinidad, ¿se acuerdan ese ejemplo que poníamos de San Agustín? Cómo trataba de meter todo el contenido de la Trinidad en su pequeño cerebro y no podía. Pasa lo mismo con el misterio de la encarnación. Ujú. Y en la sesión 8, ¿qué es lo que veíamos? Pues a algunos santos que nos hacían ir profundizando precisamente en este misterio de la encarnación. Y veíamos a San Ireneo, por ejemplo. Para San Ireneo, el verbo de Dios vino al lugar donde habitamos.
eso lo decía entre los documentos que profundizamos, ¿verdad? Vino al lugar donde habitamos. Eso es encarnación. Vino nada más por buena gente, por su benignidad. Se nos hizo visible porque se compadeció de nosotros. Y entonces el seno de María, el seno de la Virgen, se convirtió en un templo donde el mismo Dios pudo habitar, pero habitar entre nuestra raza, entre nosotros mismos. Y ya lo hemos comentado también, San Ireneo tiene una frase muy hermosa, Ya sé cómo, nada más se le pica actualizar y él solito. Sí. Ah, ¿sí? Tiene una frase muy hermosa en la que dice, el motivo por el que el Verbo de Dios se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, es este, que el hombre entre en cierra comunión porque con se el sube Verbo de la Dios ¿verdad? y Sí. que No, recibiendo la adopción se tantito transforme en hijo. Con para otras que palabras, y como vean, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no alcanzó a oír esto. el Verbo de Dios se hizo hombre para que el hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre, para que el hombre pueda hacerse hijo de Dios. Ya muchas Imagínate gracias. qué grandeza, ¿verdad? Muchas gracias, sí. María Elena, le apagamos su micrófono a María Elena. Bueno, esa es una de las frases de San Ireneo de León, que nos ayuda a ver, a darnos cuenta de la grandeza de la encarnación. El Verbo de Dios se hizo hombre para que yo, que soy hombre, mujer, me pueda hacer hijo, hija de Dios. Ujú. Así, muy resumido, pero con toda la grandeza que esto puede tener. Santo Tomás es otro gran teólogo que, sobre todo en su Suma Teológica, habla muchísimo y va como organizando mejor este misterio, este don que se nos ha dado de la encarnación. Y tiene unos presupuestos muy precisos a los que él siempre quiere permanecer fiel para ayudarnos a entender un poquito más qué significa eso de que el Verbo de Dios se haya hecho ser humano, se haya hecho hombre como nosotros. Uno de esos presupuestos, el primero es que la encarnación es absolutamente algo gratis que Dios nos da solamente porque Él quiere, solamente porque Él nos ama. La encarnación no tiene otro motivo más que el amor infinito de Dios y toda la libertad que Dios tiene para comunicarse con sus criaturas. Esa es una grandeza de la encarnación. ¿Por qué se hace hombre el Hijo de Dios? Nada más porque Dios así lo quiso, porque Dios me ama. Y no podemos decir, nos ama a todos los hombres así en, en, en grupo, en bola. No, a mí personalmente me ama, me amó y se entregó por mí. Eso no lo podemos dudar. Y nos recuerda y nos lo resalta mucho Santo Tomás. También nos habla ahí en su escrito, sobre todo, decía en la Suma Teológica, cómo no puede haber separación entre encarnación y la redención de una humanidad que está herida, que está vulnerable por el pecado. La encarnación lleva a la redención, ¿sí? Y la distinción entre lo que Dios puede hacer respecto de sus criaturas y lo que de hecho quiso realizar por su voluntad. Vamos a volver un poquito a este inciso B. A lo mejor ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, pero vale la pena repetirlo.
sobre todo ahora que al llegar Semana Santa, en el pregón pascual, vamos a recordar una frase muy, muy específica del pregón pascual que dice, oh feliz, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Feliz culpa. Feliz culpa. ¿Cuál culpa, Mari? El pecado, ¿Por qué? ¿Por qué puede ser feliz una culpa? que por el pecado viene la redención no lo merecemos, pero a través de Jesús es el que nos trae. Y Eso, muy bien, muchas gracias, Mari, muy bien. Eso es lo que dice el pregón pascual. Feliz culpa la de Adán que nos mereció este redentor. Eso se canta con toda la solemnidad en el pregón pascual, el día solemne de la Pascua. Sin embargo, nos podemos preguntar, claro, es imposible meternos en la mentalidad de Dios y pensar qué hubiera pasado si, pero ¿qué creen ustedes que sea más grande? ¿El pecado del ser humano o el amor de Dios? Es decir, El amor si de no Dios. hubiera habido pecado, podría haber habido redención. Si hubiera encarnado el verbo, el amor de ¿quién está hablando? ¿Ana Ceci? ¿Ana Ceci? ¿O quién fue? Sí, yo A participé, ver, Ana Ceci, ¿tú qué piensas? pero se dis- pues que el amor de Dios, Sí, le doy más peso al amor de Dios. que al pecado, ¿le das más peso al amor de Dios que al pecado? Sí, es lo que Sí, quiere decir nada más que sí. el sonido lo tiene mal, El Maricarmen. sonido lo tiene mal. Ujú. Se te corta, pero claro que sí. Es- Tiene mucho más peso. se distorsiona. Se distorsiona. ¿Pero es lo que quieres decir, Ana Ceci? Claro que sí. Sí, Muy bien, bravo. Tiene más peso el amor de Dios que el mismo pecado. Podríamos pensar, y Jan de Mattel así lo dice, no podemos pensar que la encarnación esté supeditada al pecado. Lo más probable sería que el verbo se hubiera encarnado, aunque no hubiera habido pecado. ¿Cómo? A eso sí, quién sabe. De otra manera, sin tener que haber redención, sin tener que haber sacrificio cruento del Salvador. Pero el amor de Dios es tan grande que lo lleva a querer estar con sus criaturas, a querer estar con nosotros, a querer estar conmigo y cada una nos los podemos apropiar. El amor de Dios, de nuestro Dios es así de grande. Entonces, feliz culpa porque, bueno, el verbo así nació y desgraciadamente así murió, pero para salvarme. Y repito, Jan dice, si no hubiera habido pecado, la encarnación hubiera sido diferente, pero hubiera habido encarnación. El amor supera al pecado. Y esto yo les invito sobre todo si ustedes dan clases de educación de la fe o catecismo o lo que sea, muchas veces hay mucha desesperanza, mucha tristeza, mucho dolor, sobre todo en los jóvenes y algunos jóvenes y a veces no tan jóvenes. Se llega a pensar, mi pecado es tan grande que ya ni Dios me lo puede perdonar. Entonces mejor, pues, busco otra solución, busco otra salida. Ujú. ¿Qué le dirían ustedes a un joven en esa situación? ¿Es más grande el pecado que pudo haber cometido cualquier persona que el amor de Dios? ¿Hay algún pecado que Dios
¿No quisiera perdonar? No, es más grande el amor de Dios. Le Es diríamos más, a nuestros jóvenes que se acerquen a Dios y Él siempre nos va a perdonar. así es. Eres Marta, ¿verdad? Porque Sí, tu camarita Marta está Luisa, apagada. Es sí. más grande el amor de nuestro Dios. Alba, ¿tú qué piensas? De hecho, me hizo recordar ahorita, bueno, que tocaba el tema, tengo por ahí junto con mis compañeras el catecismo de confirmación de tercer año de secundaria y que rápidamente, hace 2 generaciones, desconozco realmente qué haya hecho la chica. Así a grandes rasgos, tenía también las tutorías y pues en algún momento encuentran en sus maestros refugio y entonces es que pasaba, le desconozco la situación con la mamá y llegó hecha un mar de lágrimas, es que usted me dice y me habla y Dios no me va a perdonar. Y pues bueno, iluminada también por el Señor y por la parte de estar metida en la catequesis, lo primero que le pedí, ¿qué le digo a esta muchacha? Fue eso, o sea, no hay cosa tan mala que puedas haber hecho que Dios no te pueda perdonar. Si no encuentras refugio ahorita en su adolescencia, que no saben si van bien en el verde, rojo, morado, si no hayas otro refugio, busca a Dios. No necesitas ir a una iglesia, no necesitas eso. Y pues el recalcarle, cierra tus ojos, habla con él y está, le decía yo, imagínate, nos dio a su hijo para perdonarnos lo que fuera, así es que tú le digas, le contesté a mi mamá, me peleé con ella, le grité feo, pues es algo que tiene que tener solución. Así es, muy bien, Alba, muchas gracias. Y ojalá que esa es la forma de ir eh, bajando a nuestra vida lo que estamos estudiando. Y es lo que estamos viviendo, y es la realidad de la sociedad que nos tocó vivir. Entonces, que no pensemos que una cosa son los estudios que estamos realizando y otra cosa es la vivencia. No, la realidad es esa. Dios me ama y me ama de tal manera que me lo está diciendo de mil formas y me lo está diciendo para que yo lo pase a los demás, para que yo les pueda decir, así me ama Dios, así te ama a ti. Te ama tanto que se quiso encarnar, que quiso que su hijo se encarnara y pasara por todo lo que pasó para redimirte a ti, para demostrarte a ti que Él te ama. Entonces, en este tiempo en el que estamos, Verbo encarnado, el próximo martes, Verbo encarnado, dentro de 2 semanas, Semana Santa, y vamos a recordar todo esto, vamos a tratar de que nuestro estudio aterrice, que no se quede, repito, en un conocimiento, sino que nos vaya llevando a, a vivir y a agradecer al Señor esto que Él nos da, esto que Él quiso hacer y a reconocer cómo el misterio de la encarnación en el que nosotros como colegios, como congregación, como orden, estamos insertos, me atrevo a decir es lo más grande que nos pudo haber sucedido. Entonces, agradecerlo al Señor, pedirle que nos ayude a vivirlo, que nos ayude a irlo comprendiendo poco a poquito cada vez mejor y pues adelante, ¿verdad? A seguirlo profundizando. Entonces, eso es lo que decía Santo Tomás. Ya ven cómo no estaba tan difícil. Había que hacer un cómic por ahí. Bueno, pues ahí hay materia todavía para que se pueda hacer. Ujú. Y ya en la sesión 9 tratábamos de ver cómo eso mismo que decían los primeros grandes teólogos y padres de la iglesia se fue concretizando y de qué manera se fue concretizando en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Ya decíamos algo del Concilio Vaticano II cuando hablamos del misterio de la Trinidad, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Ahora, ¿qué nos dice este mismo concilio de la teología de la encarnación?
Y por supuesto que las cuatro grandes constituciones dogmáticas que ya vimos cuando vimos a la Trinidad, nos hablan del misterio de la encarnación de una forma tan bella, de una forma tan aterrizada y tan cercana, que se los vuelvo a recomendar. No tanto por el estudio, sino por nuestra propia vivencia espiritual. Por ejemplo, Gaudium et Spes nos empieza diciendo, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. El misterio del ser humano, imagínense, solamente puede ser comprendido plenamente desde el misterio del Verbo encarnado. Fíjense. Y nos dice más o menos lo mismo que nos decía ya San Atanasio, porque en el Verbo encarnado toda la naturaleza humana ya fue asumida, no se absorbió, sino que fue asumida y elevada, ujú, a una dignidad sin igual. Ya somos, nos podemos decir, somos las hijas, los hijos predilectos de Dios. Esta es mi hija, mi hijo muy amado. Esos somos nosotros. Y, por ejemplo, la Dei Verbo, esta constitución sobre la palabra de Dios, ¿cómo nos habla del Verbo encarnado, de la palabra eterna, y nos dice una frasecita nada más? Dios envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina a todas las personas para que viviera entre nosotros y les manifestara los secretos de Dios. Es decir, ¿para qué se hizo carne el Hijo de Dios? Para revelarnos a Dios, para quitarnos el velo que nos oscurecía contemplar a Dios y decir, ahora podemos ver a Dios en carne humana. Ya lo podemos contemplar, ya sabemos cómo es. ¿Cómo es? Pues ahí tenemos a Jesús, nuestro Verbo encarnado. En el Antiguo Testamento y todavía ahora en el pueblo de Israel, se prohíbe el hacer, el hacer imágenes de Dios. ¿Y por qué nosotros sí tenemos imágenes de Dios? ¿Por qué nosotros ahora sí tenemos alguna imagen de Dios? En el Antiguo Testamento se dice, no te harás imagen de Dios ni a través de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni nada. Nada es comparable con una imagen de Dios. Sin embargo, simplemente vayamos a una de nuestras iglesias, de nuestras capillas. ¿Cuántas imágenes tenemos de Dios? Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede hacer imágenes de Dios? Yo, yo Sí, creo que Margarita. sí se puede, Ajá. porque las imágenes nos llevan a mm, pues a una contemplación de lo que, si la imagen en sí es hermosa, y nos da paz y nos da pues devoción, pues eso nos acerca, ¿verdad?, al encuentro con Dios, aunque no, pues así como físicamente, así como tocar a Dios, no, pero sí nos acerca, nos Muy bien, ayuda. Margarita. Desde que Dios tomó carne y naturaleza humana, puede ser representado como un hombre. Alba, ¿tú qué nos ibas a decir? Voy a hacer lo que los muchachos, lo que dijo mi compañera de antes. Me quedé pensando en eso, o sea, tenemos a veces esa necesidad de verlo reflejado en algo, y si a eso le sumamos que estamos hechos a su imagen y semejanza, proyectamos la imagen en un hombre.
¿En qué hombre? En un hombre, yo como los niños, el que veo en mi iglesia es un hombre mayor, ya de canas, quiero pensar, lleno de sabiduría, y pues en Jesús, obviamente. En Jesús de Nazaret. ¿Por qué podemos hacer imágenes? Porque el mismo Dios nos manifestó cómo es Él hecho carne, ¿sí? Porque Él mismo se quiso hacer como nosotros. Y desde entonces, desde que Él tomó nuestra carne, nosotros podemos representarlo. Ujú. ¿Sí nos queda más o menos claro esto? Entonces, fíjense, qué hermoso todo esto que nos dice el Concilio Vaticano II. Imposible agotarlo en estos pedacititos, pero tómenlo, tómenlo. Ojalá que en el tiempo de Semana Santa haya ese espacio para profundizar en tantas cosas, principalmente en este misterio de la encarnación, en este misterio de nuestro Dios que nos ama y se quiere hacer así. Aquí está representado nuestro Dios, Jesús de Nazaret, nuestro Dios, es el Verbo encarnado. Entonces, claro que podemos hacer imágenes de Él así, ¿verdad? Y la sesión 10 ya nos hablaba de la teología de la encarnación en los últimos cuatro pontífices. ¿Los reconocen a los cuatro? De derecha a izquierda, ¿quiénes son? ¿Quién es ese santo varón? ¿Se acuerda? Porque ya en la anterior, en el Vaticano estaba Juan 23 y Pablo VI. Ujú. Entonces, ya los últimos son, este es Juan Pablo. Pablo VI, enseguida Juan Pablo II, que quiso Sí. tomar el nombre de los dos que le precedieron, Juan 23 y Pablo VI, Juan Pablo II. ¿Quién Benedicto. más? Benedicto 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 Benedicto, XVI XVI. y, y el Papa Benedicto Francisco. XVI, A y nuestro Francisco. el Santo Papa Padre Francisco. Francisco, que seguimos orando por su salud, ¿verdad? Sí. No, no hay sumo pontífice, y ahí los tenemos bien clarito, que no se refieran de alguna manera al misterio de la encarnación. Se quedaría como que coja su doctrina si no nos hablan de la encarnación. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice Pablo VI? Pablo VI tiene todo un credo, el credo del pueblo de Dios, y va diciendo en qué creemos nosotros como cristianos. Otra invitación, les invito a que tomen ese credo de Pablo VI y vayamos viendo cuál es nuestra fe. Y en el número 4 de su credo dice, creemos que en nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Él es el Verbo eterno, nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis, verdad? Que existía desde antes. ¿Qué nos dice Juan 1? ¿Mm? ¿Qué nos dice la primera de Juan 1? Ese verbo que existía desde siempre, ese se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María y se hizo hombre, igual porque es Dios al Padre, según su ser de Dios, y igual a los seres humanos, porque es Él también hombre como nosotros. Habita en nosotros con plenitud de gracia y de verdad. Como nos dice San Juan, ¿se acuerdan en dónde? Lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde nos dice el Evangelio de Juan esa frase? En el prólogo, creo. En el prólogo del Evangelio de Juan, exactamente, Juan 1:14. Lleno de gracia y de verdad. Así habita entre nosotros
Y es lo que nos recuerda San Pablo VI. El Papa Juan Pablo II nos habla muchísimo, sobre todo cuando habla de, en sus homilías para Navidad, habla muchísimo del Verbo encarnado. Nos dice, el nacimiento de Jesús hace visible el misterio de la encarnación que se realizó en el seno de la Virgen en el momento de la Anunciación. Y es lo que nosotras vamos a celebrar el 25 de marzo. Y estamos celebrando ya en nuestras obras y comunidades. Juan Pablo II parece que hubiera sido del Verbo encarnado, ¿verdad? Si hubiera sido religioso del Verbo encarnado, lo hubiera dicho igualito. Es decir, esta doctrina de Juan Pablo II es tal cual para una religiosa, para un religioso, para para una persona, cualquier persona que participa de alguna manera en la orden del Verbo encarnado. Así de actual, así de importante es el misterio que el Señor nos ha permitido vivir. Entonces, este es Juan Pablo II. ¿Quién le sigue de papa? Ah, Benedicto XVI. ¿Y Benedicto XVI tendrá algo sobre el Verbo encarnado? Ujú. Y No sé si ustedes conocen. Hay un libro escrito por él que se llama, ¿alguien lo conoce? Un libro sobre Jesús, que primero apareció en tres libritos más pequeños que ya luego conjuntó en uno. Se llama simple y sencillamente Jesús de Nazaret. Un libro que es toda una joya. Es un libro que de veras nos acerca a Jesús en todos y cada uno de sus misterios, desde el Evangelio de la infancia hasta su resurrección. Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger, porque empezó a escribirlo como Joseph Ratzinger y terminó pues ya siendo papa. ¿Mm? Un libro que debería de estar en nuestras bibliotecas y que fuera nuestro pan de cada día, podríamos decir. Me van a decir, ¿que no la Biblia? Pues sí, pero es que este libro nos está explicando, con palabras más sencillas, todo el misterio de Jesús que aparece en la Biblia. ¿Mm? Y por último, ¿qué nos dice el Papa Francisco? Nuestro Papa tan pastoral, tan cercano a las personas. En uno de los momentos dice, su encarnación actual y de cada día, no de hace 2000 años, sino actual y de cada día, es su presencia que se avecina junto al que ha abandonado, decepcionado toda su esperanza. Y después de caminar, conversa, escucha, atiende, no condena. El misterio de la encarnación, nos dice el Papa Francisco, es el el escándalo de un Dios que se hizo hombre y murió en la cruz. El escándalo, imagínense, de un Dios que se hizo hombre y murió en la cruz, pero, y lo vamos a festejar con todo el gozo de nuestro corazón, pero que resucita, no se queda en la cruz, resucita. ¿Por qué? Para salvarnos. Bueno, eso era el misterio de la encarnación teológicamente hablando. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no se haya comprendido bien antes de pasar a María? ¿Algo que quisieran comentar ustedes? ¿O todo ya quedó claro, claro, claro? ¿Cómo lo ven?
Sí, Lupita. Yo lo veo hermoso, pues han sido como días muy bonitos en el sentido de lo que vamos leyendo, vivenciando, reflexionando. Sin embargo, perdón, pero a mí, eh, bueno, creo que no sé si a todos nos pasa, pero puedo hablar por email y por mí que, pues no sé, como que la dinámica de la comunidad nos absorbe mucho y entonces a mí me resulta difícil hacer todas las lecturas, a veces no las alcanzo a hacer, a veces sí me procuro hacerlas, pero bueno, yo siento que esa es una como limitante porque entonces como que la asimilación de toda esa riqueza que nos ofrece el diplomado, yo siento que entonces me va quedando como incompleta, pero de verdad me es humanamente muy difícil Sí, por sí, los yo lo tiempos. entiendo. Yo lo entiendo. Por eso decíamos que tratemos al principio de la semana de sacar el material. Me voy a adelantar a lo que iba a decir al final, pero bueno, vale decirlo ahora de una vez. Vamos a tener Semana Santa y vamos a tener una semana de Pascua. La Semana Santa no hay trabajo de diplomado. Vamos a tratar de ir poniéndonos al corriente en aquello que hemos ido dejando y entre saquen, si no pueden imprimir, cópienlo en memorias, como sea, para que ese material no se quede no se quede ya sin revisar, sino que les pueda seguir sirviendo en tiempos posteriores. Ujú. Acuérdense lo que hemos dicho muchas veces, el diplomado oficialmente se acaba en junio, pero ojalá que no se acabe, ojalá que todo el material nos siga ayudando, nos siga sirviendo, nos siga alimentando. ¿Mm? Y em, esta semana pues va a estar bastante difícil por fiesta del oro encarnado y demás que nos pongamos al corriente, pero la siguiente semana quizás sí ya podemos poco a poco irnos eh, ya tomando lo que no hemos alcanzado a hacer y ponernos ya al corriente. Ujú. Ciertamente, voy a repetir, este tema de que son tan dogmáticos, tan profundos, son difíciles de entender. Entonces, nos cuesta un poquito más trabajo y a veces leemos y parece que, ay, ¿qué fue lo que leí? Ya no lo recuerdo, me cuesta trabajo. Tratemos de irlo haciendo más sencillo para que podamos irlo tomando poco a poco. Ujú. Y definitivamente lo que sientan que no entendieron, sáltenlo, pregunten y sigan adelante, porque si no, nos vamos a detener. ¿Mm? ¿Mm? No, no. Simplex. Si no, déjalo, no le queda. ¿Sí? Si estamos conscientes de esto, Sí, sí, entonces, ojalá sí, que poco a poco vayamos retomando lo que no y quedémonos con lo que vayamos alcanzando a reflexionar. ¿Mm? Y guardemos el material para profundizarlo más adelante. Yo creo que así se nos va a facilitar un poquito. ¿De acuerdo? gracias, gracias. Bueno, Sí. y, y este tema que vamos a empezar o que hemos empezado ya y que tenemos eh, en las últimas 3 sesiones de este nivel, pues es hermosísimo, ¿verdad? María en la Sagrada Escritura. Bueno, María en el misterio de la Encarnación. ¿Qué tiene que ver María en el misterio de la Encarnación? ¿Cómo se nos presenta ella en la Sagrada Escritura? Si hay un dogma de la Trinidad y un dogma de la Encarnación, también hay unos dogmas marianos. ¿Cuáles son y qué tienen que ver con nosotros? Ujú.
Y lo que estamos viendo ahora en esta semana, cómo entendió Jan de Mattel la presencia, la persona de María en esta orden. En eso es en lo que estamos. Entonces, no nos vamos a detener demasiado, solamente si quisiera que retomáramos esto. ¿Qué pasajes del Antiguo Testamento nos hablan de María? Yo les invito a que cada quien elija uno nada más. De todos estos que son del Antiguo Testamento, elijan uno y escríbanlo. No necesitamos la Biblia, aquí está cuando menos la alusión del texto a qué se refiere, y después lo buscamos. Estos pasajes, de alguna manera, hablan de María ya desde el Génesis, desde el primer libro de la palabra de Dios. Después del pecado, establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el de ella. Ella te pisará la cabeza y tú querrás morderle el talón, pero no vas a poder, etcétera. Proverbios y Eclesiástico, que son libros sapienciales, nos hablan de María como trono de la sabiduría. Isaías 7, un texto del Antiguo Testamento imperdible para las religiosas del Verbo encarnado. He aquí que la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, ¿sí? Etcétera. Bueno, no nos vamos a detener mucho. Tomen uno, cópienlo y ojalá que antes de dormirnos esta noche lo leamos y agradezcamos al Señor por María, porque desde el Antiguo Testamento Él ya nos quiso dar a su madre y nos la presenta. Y luego, cómo se va presentando María en el Nuevo Testamento. Ciertamente no hay muchas palabras de María, son muy poquitas las palabras de María que ella dice, pero son más los textos que encontramos sobre ella, ¿sí? Estos ya los tienen ahí en la sesión. Si no los tienen, lo mismo que del Antiguo Testamento, tomen uno y quedémonos con uno, solo con uno. Por ejemplo, Lucas 1:39. Dichosa tú que has creído. Y digámoselo a María así con todo nuestro corazón. Dichosa tú, María, porque tú creíste lo que te dijo el ángel, tú creíste que ibas a ser partícipe en este misterio de Dios que se quiere hacer carne en tu seno, y porque tú lo creíste, fue posible que esto se realizara, etcétera. Ahí están los textos. Después van a tener ya la oportunidad de copiarlos todos, ya los tienen por ahí, pero bueno, aquí más concretos. Y este era Evangelios, y estos son otros textos del Nuevo Testamento que también nos hablan de él. San Lucas, que tan cerca estuvo de María, ¿cómo nos habla de que los apóstoles, los discípulos de Jesús, se dedicaban a la oración, pero no ellos solos, sino con María, la madre de Jesús? Romanos 8 es una alusión a los que había escogido, Dios los predestinó. Si hay alguien a quien Dios predestinó, pues fue precisamente a María, y lo vamos a ver en uno de los dogmas. Gálatas 4:4, un texto que no falta en este tiempo de misterio de la encarnación, de solemnidad de la encarnación. Al llegarse la plenitud de los tiempos, ¿se acuerdan que sigue? Envió Dios a su Hijo,
nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Ojalá que ahora que lo escuchemos tanto en el Evangelio, perdón, en la Eucaristía, como en el oficio, recordemos no nada más el parrafito, sino que recordemos todo lo que está implicando Pablo al decirnos ese simple pasajito. Envió Dios a su Hijo. Ya entendemos un poquito más lo que significa que Dios envió a su Hijo y le volvamos a agradecer el misterio de la encarnación. Y en el último libro de toda la Biblia, Apocalipsis 11, apareció una figura portentosa en el cielo. Y el último versículo, vi a la nueva Jerusalén arreglada como una novia, y se está refiriendo también a María. Entonces, textos de la palabra de Dios que se refieren de alguna manera a María. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Y aquí en esto quisiera detenerme un poquito porque creo que a veces no se entendió bien. Vamos a recordar qué es un dogma. ¿Qué quiere decir dogma? ¿Qué entendemos por un dogma? Es Algo, como una verdad. Sí, algo de lo que tenemos de tener duda. eh, ¿quién era Ana Ceci? Marta Luisa dijo Como una una verdad verdad, declarada por una Dios. verdad declarada por la iglesia. Ajá, sí. ¿Quién más nos dijo algo? Una Yo, verdad de fe. Ajá, una verdad de fe, muy bien. Algo, algo que no se puede cuestionar. Algo que nos dice la iglesia y que no podemos, no debemos creer, es lo que nos manda la iglesia, ¿verdad? Creer esto que nos está diciendo. La iglesia ya lo estudió, la iglesia lo declara dogma Ujú. y por ser dogma se nos pide que lo creamos. Entonces, así como hay un dogma de la Trinidad, así como hay dogmas. Es algo que Sí, Alba, soy yo, Ana Ceci. Ana Es Ceci, algo adelante. Sí, que ha sido proclamado oficialmente por la iglesia. muy bien. Yo lo entiendo Ujú. así, algo oficial. Algo oficial. La iglesia dice, como cristianas, como cristianos, esto es lo que debemos creer. Es oficial de la iglesia. Ujú. Y sobre María, ya lo vimos, ya lo estudiamos, pero vamos a recordarlo para aclararlo un poquito. Hay 4 dogmas, es decir, hay 4 verdades de fe sobre la Virgen María. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos 4 dogmas referentes a María que nos habla, de los que nos habla la iglesia, que nos pide que creamos? Alba, Es Inmaculada Concepción, la Inmaculada Concepción, virginidad perpetua, virginidad maternidad divina. perpetua. Ah, ya les Ahí ayudé con 3. están, ahí están. Ahí hay uno más que no dijiste tú. Ese primero. La La maternidad de maternidad. María. Es decir, María, Madre de Dios. María es la Theotokos, María es la Madre de Dios, ¿sí? Esa es una verdad de fe. La maternidad divina de María, es decir, María al dar a luz a Jesús de Nazaret, da a luz al mismo Dios. Esa es una verdad de fe. Theotokos quiere decir la que engendra a Dios, está en griego. La que engendra a Dios. María
es la engendradora de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, la maternidad divina, su perpetua virginidad, María Virgen, antes del parto, en el parto y después del nacimiento de su hijo. María permaneció virgen. Otro dogma, la Inmaculada, Inmaculada Concepción. la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa ese dogma? ¿Qué significa el dogma de la Inmaculada Concepción? Bueno, yo entendí en la lectura que es como el privilegio, ¿no? El don especial eh, en el que María responde con esta intensidad, con compasión, poniéndose pues al servicio de Jesús y de la humanidad. Muy bien, Ale. Ese don que María recibió de no haber sido contaminada por Yo, el pecado. Ana Ceci. ujú, Sí, Ana Ceci. sí, era lo que quería decir, que yo lo entiendo así como que es en el cual ella es librada del pecado. Es Ujú. concebida, pero ella es librada del pecado. Es concebida, pero es librada del pecado. ¿Quién la concibió? Librada Pues del pecado. Joaquín y Ana, Ujú. sus padres, normalmente, pero sin la mancha del pecado original, ¿verdad? Eso quiere decir Inmaculada Concepción. Si hay alguien que no necesitaba ser redimida porque jamás en la vida pecó, fue María. ¿Mm? La única persona. ¿Mm? Eso quiere decir la Inmaculada Concepción. Y el último dogma, el Asunción de último, la Asunción. Es decir, creemos como cristianos, cristianas, creemos que María está en cuerpo y alma con su Hijo Jesús en el cielo. Esos son los 4 dogmas. Los voy a repetir. La maternidad divina, la perpetua virginidad de María, es decir, María Virgen antes, en y después del parto. La Inmaculada Concepción, es decir, María fue concebida por sus papás normalmente sin pecado y jamás hubo mancha de pecado en ella. Y María eh, reina con Jesús en el cielo. María fue subida al cielo junto con su hijo. Esos son los 4 dogmas. Eh, a mí me llama mucho la atención que como mexicanas y también guatemalteca, porque la Virgen de Guadalupe es patrona de América Latina y en Guatemala es también María de Guadalupe. En este libro, en este escrito que se llama Nican Mopogua, ¿qué quiere decir Nican Mopogua? ¿Es el nombre del autor? Pregunto. ¿Nican Mopogua es el nombre del autor? ¿Qué quiere decir Nican Mopogua? Aquí se narra, aquí se cuenta. Aquí se narra. Muy bien, Está en Pili. Aquí náhuatl. se narra. Me encantó, Pili, que me pones ahí frases que yo no conocía. Gracias. Es que Quiere perdón, decir, madre, es que está fallando mi internet y tengo que apagar mi cámara porque está bien, pronto no hay me saca. problema. Pero me Bien. encantó porque me hizo investigar. Realmente yo no había mirado el Nican Mopoa desde esa idea de los dogmas. Entonces, encontrarlos en la lectura para mí sí era un poco complicado. Entonces me puse a investigar un poquito más para poder entender exactamente en dónde estaba. Sobre todo el dogma de la Inmaculada Concepción, que para ese tiempo, pues todavía no se había No se hecho la había declaración. declarado como dogma, Así ¿sí? es. No se había declarado como dogma. Y ella dice, yo soy la siempre Virgen María, ¿sí? Entonces, este Nican Mopogua, ¿qué me dijiste que quería decir Nican Mopogua?
Aquí se narra, aquí se cuenta. Aquí se narra, aquí se platica, aquí se cuenta. ¿Qué es lo que se cuenta? Pues todo el hecho de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego y a su tío Juan Bernardino. Y la manifestación de Santa María hasta quedar grabada en la tilma. Ujú. Hay una película, no sé si alguna de ustedes la ha visto, se llama em, Año 1531, se las recomiendo. Está muy bien documentada hagan de cuenta que es todo el Nican Mopogua en forma de película, pero bien relatada la actitud de Juan Diego, del obispo, de los que estaban en contra. Búsquenla, vale la pena verla, sobre todo para comprender un poquito más. Ujú. Y en ese escrito, de alguna manera, no lo dice tal cual, porque no era la intención. Sin embargo, María se está presentando al pueblo de México y de toda América y de toda la humanidad y nos está afirmando, afianzando eso que la iglesia dice de ella. Por eso a mí me llamó mucho la atención, porque María se nos presenta como nuestra madre, como nuestra señora, pero desde lo que la iglesia dice de ella. Ujú. La maternidad divina, la verdadera madre, aquí dice, le dice a Juan Diego, otra vez dile que yo en persona, la siempre virgen, maternidad, perdón, virginidad perpetua, la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, soy quien te envía. Ujú. Madre del verdadero Dios, por quien se vive. María es Madre de Dios. María es Virgen para siempre. Yo, la siempre Virgen, lo dice así, tal cual. Eh, Inmaculada Concepción, repito lo que ya dijo Pili, todavía no se llegaba a concretizar ese dogma. Sin embargo, ella sí dice, y la voluntad de la Inmaculada. Ojalá que creyera su mensaje y la voluntad de la Inmaculada de erigirle su templo. Y no crean que son palabras fáciles de comprender. ¿Mm? No son palabras fáciles de comprender y menos para una persona que habla en náhuatl. Y la Asunción de María, ¿cómo podríamos encontrar en el Nican Mopogua rasgos de la Asunción de María? La Señora del Cielo, es decir, María está en el cielo. Su cuerpo no se quedó en un sepulcro. María está en el cielo. Ahí podemos comprobar la Asunción de María. Como buenas mexicanas y guatemalteca, ojalá pudiéramos, pero ya no lo vamos a tener ahorita, pudiéramos ir recordando todo lo que esta imagen hermosísima dice a cada uno de nosotros. ¿Qué entendió Juan Diego al verla? ¿Y qué entendieron todos los antiguos pobladores de Teotihuacán al ver esa imagen? ¿Qué les decía su pelo? Fíjense, el cabello suelto indica su condición de doncella, porque las casadas llevaban el pelo hecho trenza y María lo lleva suelto. ¿Qué les dice a los indígenas? Que es una doncella, es decir, que es una virgen, ¿sí? Solo por decir algunos aspectos de lo que los indígenas están leyendo en esta imagen. Este moño negro, esta cinta que tiene aquí justo en su vientre, anuncia su maternidad. Las indígenas, cuando estaban embarazadas, así se ceñían la cintura para
expresar que estaban embarazadas, que iban a tener su bebé. Y María así lo tiene. Entonces, es una virgen, pero esa virgen está encinta. Esta flor, la flor solar o Nahuiolin, es una flor de 4 pétalos y está justo eh, en el lugar donde estaba Jesús, el vientre de María. Con esa flor los indígenas señalaban al sol que iba a nacer. ¿Qué están viendo entonces los indígenas ahí? Que en el vientre de María está el sol que iba a nacer. Imagínense, ¿cómo están las manos de María? Manos de mestiza. Pero una vez una hermana africana me decía, es que también pueden ser las manos de una mujer africana. Y sí, es una persona universal, ujú, pero tiene atributos reales. Están juntas en actitud de oración y principalmente sobre su vientre, no sobre su pecho, sino sobre su vientre. Como normalmente, y algunas de las mamás que están aquí nos podrían atestiguar eso, ¿verdad? Como eh, principalmente las mamás tienen sus manitas sobre su vientre con el bebé a punto de nacer. Entonces, ¿qué tanto leyeron los indígenas aquí? La luna bajo sus pies, este que está aquí, que podemos decir, parece ser que es un angelito, pero más bien tiene plumas como de quetzal, ujú, y tiene carita no de bebé, sino una cara de una persona anciana. Podría ser el mismo Juan Diego, quizá, ¿sí? Los rayos que rodean la imagen sagrada, el sol María rodeada por el sol, todas y cada una de las constelaciones que se ven, que son las mismas constelaciones que aparecieron en el cielo exactamente el 13 de diciembre del año que ella se apareció. Y pues, bueno, el manto que representa el cielo, y por supuesto ya no tenemos tiempo de verlo, sus ojos. ¿Cómo son los ojos de esta venerada, venerable, amantísima imagen? Los ojos de alguien que nos está viendo, pero ojos vivos, ojos que están palpitando y que están reflejando a las personas que estaban ahí en el momento en que ella quedó grabada en la tilma. Entonces, hay mucho que leer en esta imagen sagrada de María. Hay mucho que agradecerle al Señor por ella. Y en algún momento nosotros en el diplomado hablábamos de lo que es un icono. ¿Se acuerdan que decíamos que un icono no se contempla nada más con los ojos, sino que se lee? Un icono nos habla. La imagen de la Virgen de Guadalupe es la única imagen que los orientales, que son los expertos en iconos, reconocen como un verdadero icono por todo lo que se puede leer en esta imagen. Entonces, pues ojalá que sigamos profundizando y contemplándola y agradeciéndola todo lo que ella nos da, todo lo que quiere decirnos y todo lo que ella nos da. Ujú. ¿Algún comentario hasta ahí? Porque ya se nos pasó un poquito el tiempo. ¿Algún comentario? O seguimos. Terminamos. Bueno, ¿qué nos queda? ¿En qué estamos ahora? Pues en esta última sesión del módulo 4 dedicado a María, y ahora contemplamos cómo veía nuestra muy querida Madre Llana a María, cómo veía el misterio de la encarnación, qué significaba para ella. Y pues
Yo les invito nada más a que junto con Jean de Mattel, le digamos a María, precisamente en vísperas de nuestra fiesta. Yo les invito a que se la digamos todas, todos. No importa que no enciendan su micrófono, que se los digamos desde nuestro corazón. En esta orden que es tuya, como tú, y siguiendo el ejemplo de Jean de Mattel, Siendo el de queremos Jan decir fiat decir fiat a la voluntad del Verbo a la voluntad encarnado. del verbo en sí. ¿De veras lo queremos hacer? ¿De veras como María y como Jean, al participar de alguna manera como seglares, como maestras, como maestro, como hermanas, queremos seguirle diciendo al Verbo encarnado, hágase en mí, como le Según dijo tu María, palabra. como le dijo María? Ojalá que este 25 de marzo, pasado mañana, nos ayude y nos invite a decírselo más con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Sí, Jesús, sí, Verbo encarnado, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad y quiero hacerlo como María lo hizo. ¿Para qué? Para que tu Verbo, Dios, para que tu verbo, para que tu palabra se encarne en mí, se haga presente en mí y a través de mí a tantas y tantas personas. ¿Sí? Esa va a ser nuestra tarea. Y hasta ahí sería este, este nivel, este módulo, esta sesión. ¿Qué nos queda? El nivel 3. El nivel 3 que empezaríamos, Dios mediante, ya el 24. Ujú. El nivel 3, ¿se acuerdan que es ya la tercera parte del Ángelus? Este verbo, esta palabra de Dios, que ya vimos que es, esta palabra de Dios que se hace carne, recordamos que está viviendo entre nosotros. Entonces, si está entre nosotros, yo soy su discípulo, yo soy su discípula. ¿Qué quiere decir ser discípulo? ¿A qué me lleva? ¿Cuál es el dinamismo del discipulado? ¿Mm? Después contemplaríamos a Jesús como rostro de la misericordia del Padre y Jean de Mattel, fiel discípula de Jesús. Este sería el contenido del módulo primero del último nivel, ya de nuestro diplomado. Ujú. Bueno, con esto terminaríamos nuestra sesión de hoy. Esto que estamos oyendo, bueno, primero se metió un anuncio aquí. El anuncio no va. Nada más para recordar. Yo creo que todos ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué Desde el es? cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. Nuestra oración. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. Nuestra sección. Bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Quedó algo en nuestro corazón? Pili, ¿levantaste tu mano? No, madre, no la he levantado, pero Ahí estaba tu manita. estaba pensando justamente con qué había quedado. Yo creo que en este cierre último de mirar los documentos, lo que dicen los últimos papas, ¿no? Ha sido, pues, fue muy enriquecedor realmente, como poder mirar que no están tan distanciados, que no está tan lejos uno de otro porque están hablando también de su propia experiencia.
Y Ujú. también me ha gustado mucho cómo hemos ido caminando hasta llegar a la experiencia de nuestra madre, especialmente en esta espiritualidad mariana que nosotros tenemos. Entonces, realmente me quedo siempre con la tarea de conocer más, ¿no? Me queda la curiosidad más de investigar, de leer, de buscar en los textos de nuestra venerable eh, más información de la que nos llega, como ahora la de los favores de la Santísima Virgen. Muy Entonces, bien, muchas muchas gracias, gracias Vicky. por compartirnos esos Muchas gracias. textos. Ujú. ¿Vale? Bueno, pues yo hasta ahorita siento que ha sido una gran experiencia, como lo han manifestado mis compañeros. Las otras sesiones, pues sí es mucha la riqueza de los documentos. Ay, perdónenme, es que estoy en en el traspacho, perdónenme. Este, de los documentos que hemos visto, de esta parte tan, vamos, tan enriquecida para la parte espiritual, que incluso podemos trasladarla a nuestro día a día, que no nada más se queda pues ahí en papel, sino que incluso ya lo llevamos a la práctica. A mí, la verdad, en lo personal y en lo laboral me ha ayudado muchísimo, porque, bueno, ya ve que desempeño el papel ahora sí que en el departamento de mediación. Entonces, ahorita cambió incluso por eso el nombre, era el departamento jurídico y ahora es el departamento de mediación, porque lo que buscamos es eso, ¿no? La parte de saber mediar, entender a los otros, buscar en el humanismo, ¿no? Decíamos mucho en el Consejo Técnico Escolar, ¿no? Sí. Pues es que ahora la nueva escuela mexicana habla del humanismo, pero pues nosotros es algo que ya teníamos desde antes, o sea, ya nosotros ya lo manejábamos como congregación ahora orden, y que, digo, los tiempos que se ha venido desempeñando la parte del diplomado, esta sesión que vamos a tener, ya la última para acabar este módulo, que empata perfecto para celebrar el 25 de marzo, ¿no? Es como esta parte tan enriquecida y entenderlo. Yo llevo ya en el Anglo 6 años, pero y viviendo la fiesta deportiva, pero ahorita ya para mí ya tiene otro significado, no nada más es esta parte de gozo, ¿no? Sino también que hay todavía más allá de trasfondo, y celebrar este maravilloso sí, ¿no? Que dice la Virgen, el 25 de marzo y justo los 9 meses para diciembre. Para mí ha sido una gran experiencia, y como dice, ¿no? Sí guardamos todos los documentos, pero más que guardarlos, creo que es pues sentirlos, ¿no? Vivirlos, es una experiencia totalmente vivencial. Y pues nada, yo estoy súper agradecida y muy contenta de poder participar en este diplomado. Qué bueno, muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Guarden sus documentos. Muy bien. ¿Quién más? Ana Ceci. Bueno, pues, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí, bueno, pues yo compartirles que sí, tal vez es un poquito, no pesado, pero sí a veces por nuestros trabajos, por nuestras labores, es difícil poder llevar a cabo todas y cada una de las lecturas, pero lo que me ha gustado y lo que me quedo y lo que con lo que voy llegando y llevando es de que todo y cada de las cosas que yo he aprendido aquí lo aplico en mi vida diaria. Hay veces que digo, pero ¿qué tiene que, ay, o sea, me llegan las cosas como anillo al dedo y digo, ay, ¿en qué momento me llegó justo en esto? Entonces, a mí me ha servido mucho, lo he aplicado, el sí de María, yo digo, el sí para todos, el que nos da mucha fe y esperanza para seguir adelante. Sí, yo sé que verdad, pues por todas nuestras labores es algo pesado, algo de dificultad, pero algo nos está dejando. Entonces no nos queda más que disfrutarlo, que vivirlo y compartirlo. Muy bien, muchas gracias, Ana Ceci. Ánimo, falta una tercera parte nada más.
De 40 semanas ya llevamos casi 30, imagínense. Ya falta poquito. ¿Mm? Otra vez lo voy a repetir. Cualquier trabajo que no hayan entregado, por favor, traten de ponerse ahorita al corriente. Ujú. Si ya está cerrada la sesión y no pueden, mándenlo al correo o díganme para que lo abra, pero que no se les vaya quedando. Ha sido mucho el esfuerzo que han hecho. Vale la pena un esfuercito más, ¿no creen? Bueno, ¿alguien más? Imelda, ahora no te hemos escuchado. Hola, madre. Hola. Igualmente comentar que igual pues por los tiempos a lo mejor no he profundizado mucho, sin embargo, en lo que pues se pone ahí para leer y para comprender sobre todo los temas, lo que a mí me ha gustado mucho y que pues me ha fascinado en el sentido de que a veces nosotras como religiosas del Verbo encarnado, pues tendríamos, ¿verdad?, que tener así como bien clarito, más que en la razón, en el corazón, ¿verdad? Entonces, para mí sí ha sido muy enriquecedor tratar de entender este misterio de la encarnación, eh, entender qué dicen, ¿verdad? ¿Qué han dicho pues los pontífices y yo igual porque tengo esa necesidad de entender este misterio y como ya lo decía en la videoconferencia de febrero, pues no lo vamos a lograr sin su gracia. Entonces yo también, cuando damos el catecismo, me enfrento a esa necesidad de poder bajarles ese conocimiento a los chicos, sobre todo si son de primaria, que ellos puedan entender un poquito, ¿verdad? Entonces yo, en ese sentido, me gustó mucho como comprender mejor este misterio. Y bueno, la tarea me queda a mí de hacérselos entender a ellos, pues de una manera sencilla y sobre todo lo que se ha venido reflexionando, igual me ha gustado, que a lo mejor no darles grandes conceptos, sino con mi propia vida reflejarles a ese Dios encarnado, porque de qué me va a servir, ¿verdad? Darles una gran clase si mi vida o mi testimonio pues es limitado, es pues que no da ejemplo, ¿verdad? De Así esa es. encarnación del verbo. Entonces, María y Jan de Matel para mí representan grandes ejemplos de entrega y pues me invitan a eso, a entregarme, pues a lo mejor no como ellas, pero más o menos ahí seguirles el paso. Muy bien. Gracias, madre. Muchas gracias, Imelda. Muchas gracias. Muy bien. Nancy. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, muy Sí. bien. Es que eso me escucha el audio muy cortado, pero yo sí quisiera retomar un poquito la parte, como dice la hermana Imelda y Alejandra, que para mí ha sido un diplomado muy bonito porque he aprendido mucho en cuestión de saber cómo manejar los temas hacia los jóvenes porque yo lo he visto ahora con los encuentros con Cristo que hacemos en el colegio y me he dado cuenta que no simplemente es ponerlos a leer la Biblia, sino reafirmar ese conocimiento o esos versículos, llevarlos un poquito a lo que ellos están viviendo. Ujú. Sí, es muy importante esa parte de tener en cuenta que los chicos no van a entender con leer la Biblia o solo contestar un libro, Claro. ¿sí? El explicarlo y el hacerlo de diferentes maneras como lo estamos llevando a cabo en el diplomado, me ha servido demasiado para llevarlo a la práctica. Qué bueno, Nancy. Pues bueno, en el nombre de nuestro Dios, muchas gracias, muchas gracias. Eh, que sea una fiesta del Verbo encarnado llena de Él, que
sintamos su presencia, el gozo de que Él está, de que Él nos ama y de que quiso encarnarse porque me amó a mí. No nada más en el pasado, porque me ama y me salva. ¿Sí? Hermana Marielena, hermana Epi, ¿quisieran decir algo? Pues simplemente animarles, animarlas a que, perdón que no pueda abrir la cámara el día de hoy, animarlas a que continúen. Vamos más de la mitad. Ya estamos por concluirlo. Entonces sigan abriendo su corazón a la acción del Espíritu, pues, porque es Él el que va conduciendo este diplomado. Y déjense guiar por Él para que siga, pues, configurando su corazón con el de Jesús. Muy bien, muchas gracias, Epi. Sí. María Elena. María Elena Llamosas. ¿Estás compartiendo tu pantalla, María Elena?